Hoy vamos a hablar de los mecanismos de regulación de los genes. Siempre insisto en que todas las células contienen la misma información genética. Sin embargo, funcionan de una manera completamente distinta una neurona, una célula de la piel o una célula del páncreas. Cada una de ellas, por lo tanto, utilizará solo la parte de la información genética necesaria para desarrollar su función. Habrá una serie de genes que están activos y una serie de genes que están inactivos o silenciados. La regulación se puede llevar a cabo a varios niveles. Nosotros vamos a estudiar un mecanismo a nivel de la transcripción, es decir, permitir que un gen se transcriba o no dependiendo de las circunstancias de cada momento. Bien, tenemos que tener en cuenta que los sistemas enzimáticos pueden ser inducibles o represibles. Un sistema inducible es aquel que normalmente no está en funcionamiento, es decir, los genes no se transcriben. Solo la presencia de un determinado sustrato hace que ese sistema se ponga en marcha y que se produzcan los enzimas necesarios para la utilización de ese sustrato, de esa sustancia química. Está relacionado, por lo tanto, con procesos catabólicos. Un sistema enzimático represible es aquel que normalmente está activo. Los genes de este sistema son aquellos que producen enzimas para la síntesis de determinadas sustancias. Cuando esa sustancia está ya en cantidad suficiente, el sistema se reprime, es decir, se detiene la producción de los enzimas. Está relacionado con procesos anabólicos, con procesos de síntesis de sustancias. El mecanismo que vamos a estudiar está descrito en bacterias. Se denomina operón y en concreto vamos a estudiar el operón LAC. El operón es un conjunto de genes que se expresan de una manera coordinada. En este caso, en el operón LAC, tenemos varios genes. No tienen por qué estar colocados uno detrás de otro en un gen. Pueden estar separados, no tienen por qué estar colocados sucesivamente en un cromosoma. Pueden ser genes que estén separados por una cierta distancia. En concreto, en el operón LAC tenemos un gen regulador. El gen regulador tiene información para la producción de una proteína represora. Un gen operador. En el gen operador es donde se une la proteína represora. Delante del operador está el promotor. El promotor es el lugar donde se une la RNA polimerasa para la transcripción de los siguientes genes, que son, finalmente, los genes estructurales. Los genes estructurales contienen información para la producción de enzimas que permiten la utilización de la lactosa. Permiten tanto la entrada de la lactosa en el interior de la célula como su utilización para obtener energía a partir de la lactosa, es decir, el catabolismo de la lactosa. Vamos a ver en la siguiente animación cómo funciona el operón LAC. Aquí tenemos la estructura del operón. Es un fragmento de ADN donde tenemos el gen regulador, el operador, delante el promotor, P, y detrás los genes estructurales, que son estos tres, Z, Y y A. El gen regulador, al transcribirse, permite la producción de una proteína represora. Esta proteína represora, cuando no hay lactosa ausente, se une al gen operador. Al unirse al gen operador, impide que la RNA polimerasa transcriba los genes estructurales.
No hay transcripción del RNA, de los genes estructurales, y no se sintetizan las proteínas necesarias para la utilización de la lactosa. Sin embargo, si hay lactosa en el medio, la proteína represora se une con la lactosa, cambia la configuración de la proteína represora y esta proteína represora es incapaz de unirse al gen operador. En esta situación, la RNA polimerasa se une al ADN y transcribe los genes estructurales. Este RNA mensajero va a permitir la producción de los enzimas necesarios para la utilización de la lactosa como sustrato energético. Bien, ¿qué es lo que conseguimos? Que solamente haya transcripción y producción de proteínas cuando está presente la lactosa en el medio, de manera que nos ahorraremos la producción de estas proteínas si no hay un sustrato sobre el cual pueden actuar estas enzimas. Es un mecanismo, por lo tanto, de eficiencia energética. Solo se pone en marcha la producción de enzimas cuando esas enzimas pueden trabajar sobre un sustrato que exista en ese momento, que es la lactosa. En esta otra animación de biomodel también podemos observar cómo se produce todo el mecanismo de regulación del operón LAC. Aquí tenemos un vídeo que lo explica y un pequeño resumen de qué es lo que está ocurriendo en ese vídeo, que vosotros mismos veréis por vuestra cuenta.